tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Bueno, profe? ¿Cómo está? ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, todo chévere. Ok. Bueno, vamos a iniciar la tarde de hoy con esta parte de ingeniería económica, sobre todo los aspectos fundamentales que se utilizan en esta primera unidad. ¿Sí? En el aula virtual, pues ya ustedes tienen allí el concepto de lo que es la ingeniería económica desde el libro que les estoy suministrando. Es un libro de Gabriel Baca, muy, es, yo diría que es como el mejor libro de esta área de la ingeniería económica. Y pues está también, es decir, este libro lo pueden utilizar para toda la materia como tal, ¿ok? No necesariamente para esta primera unidad, sino que va a servir para toda la materia. Sin embargo, en los demás módulos, pues yo les agrego algunos otros recursos más específicos sobre el tema que vayamos a ir abordando, pero pues les sugiero siempre tener ese material genérico como es el libro, ¿no? Y pues tienen la primera actividad, que es un cuestionario. Pero este cuestionario pues, es teórico, básicamente sobre las generalidades y los principios fundamentales de la actividad económica. Por eso aquí, dentro de las instrucciones que ustedes pueden observar, nos dice específicamente, ¿sí?, que tienen las 2 horas y que vamos a trabajar el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro. Si nos venimos para acá, pues en el capítulo 1, ¿sí?, estamos conversando sobre esas generalidades de la ingeniería económica, ¿no? Y es que efectivamente la ingeniería económica surge a raíz de la necesidad de los inversionistas para conocer si realmente las evaluaciones de un proyecto de inversión pues generaban la razonable rentabilidad que muchos empresarios necesitan, ¿no?, en un momento determinado. Y esto es importante entenderlo porque cuando hacemos cualquier cambio dentro de la estructura de nuestra empresa, ya sea la instalación de una nueva máquina, ya sea la instalación de un nuevo software, ya sea la contratación de personal capacitado para desarrollar ciertas actividades, pues es importante entender cuánto me cuesta esa inversión y a su vez también cómo va a ser el retorno de mi inversión. Porque si cada uno de ustedes genera una inversión determinada, ¿verdad?, un dinero que van a colocar para realizar una acción en específico, pues es lógico que nosotros queremos o deseamos que ese dinero se retorne en el tiempo. Y es ahí en donde surge la ingeniería económica para hacernos entender cómo debemos manejar el dinero en función del tiempo. Ya sea ese dinero que nosotros obtenemos por fuentes propias o de ser el caso de que podamos solicitar un préstamo a un tercero a una tasa de interés determinada y entonces poder entender cuánto me va a costar en el tiempo esos intereses y aún más cómo voy a hacer para cancelar ese préstamo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que podemos indicar desde los principios de la ingeniería económica y cuál es la necesidad de estudiar esta área en específico. ¿Ok? Es una materia que ustedes van a desarrollar en aspectos comunes, ¿no? Es decir, la ve tanto la ingeniería industrial como los ingenieros en computación, porque básicamente sirve, repito, para los aspectos de instalación. Entonces, ustedes como ingenieros en computación pueden decir, bueno, yo quiero o necesito conocer la inversión de un nuevo paquete o un nuevo software o de máquinas y equipos, necesito comprar X cantidad de nuevas máquinas o mejorar esas máquinas o el mantenimiento de las máquinas. Entonces allí implícitamente hay un costo y es importante entender cómo podemos hacer para retornar ese costo en función del tiempo, ¿no? Por eso aquí hay aspectos específicos que dicen que la ingeniería económica nos permite o nos ayuda en la toma de decisiones cotidianas. Por ejemplo, vean la primera que nombra aquí: aumento de personal eventual o pago de horas. Eso puede ocurrir. A lo mejor, por épocas, por temporadas, necesitamos producir más, ¿ok? Dependiendo del tipo de empresa. Entonces, yo necesito generar para esa época en específico una contratación adicional. Eso, yo tengo que saber cuánto me va a costar efectivamente
contratar eventualmente a esas personas, y sobre todo en materia de la misma legislación del país en donde nos estemos abordando. Si nos venimos a Venezuela, entonces entender por cuánto tiempo vamos a hacer esa contratación, el tipo de contrato que vamos a elaborar, y después de ello, qué costo tiene para la empresa, pues enfocarse en contratar ese personal eventual. Lo mismo, horas extra. Si es el mismo personal de rutina, pero necesitamos que por 3 días, por ejemplo, se queden o lleguen más temprano, eso va a generar horas extra. Y es ahí en donde también tengo que hacer esa proyección del costo que va a tener el aumento en ese personal o en esa mano de obra. ¿Okay? Otro que podemos mencionar, la creación de un departamento, por ejemplo, de investigación y desarrollo, ¿ok? Algo que podemos, no es muy común en las pequeñas y medianas empresas, pero sí en aquellas empresas muy estandarizadas que requieren de este departamento de investigación y desarrollo, y que ustedes como ingenieros de computación aportan a la parte tecnológica, y el ingeniero industrial pues aporta en la parte del desarrollo, sobre todo de los productos que se van a manejar. ¿Ok? Como vieron aquí, la elaboración precisa de nuevos productos, reemplazos de maquinarias obsoletas. ¿Y por qué voy hacia la óptica de la ingeniería? Por lo mismo, el ingeniero industrial debe estar claro de por qué se tiene que reemplazar esa máquina, y también ir de la mano con la parte financiera para entender en qué momento debo yo reemplazar esa máquina y qué dinero se ha absorbido de algo que vamos a ver en la materia, que es la depreciación. ¿Ok? ¿Qué tanto he recuperado yo de la depreciación de esa maquinaria para nosotros poder reemplazarla en un momento determinado? Porque resulta que nosotros a veces estamos acostumbrados a cambiar máquinas cuando se daña, y es allí en donde buscamos la inversión, ¿no? En donde decimos, ay, ¿de dónde voy a sacar el dinero para reemplazar la máquina? Pero resulta que eso se debe ir amortizando con algo que se conoce como la depreciación de los activos fijos tangibles, que hoy en día se conocen como la misma propiedad, planta y equipo. Entonces, ¿de dónde voy a sacar yo el dinero? Ese dinero debo irlo guardando mensualmente de qué tanto se va deteriorando esa máquina en función de qué tanto la utilizo yo también para una actividad en específico. Entonces, a eso se habla del reemplazo de la maquinaria obsoleta. Ustedes deberían ser capaces de entender cuando les pasan un presupuesto, bueno, en qué momento tengo que cambiar las máquinas y también qué tanto uso se le puede dar a esas maquinarias. ¿Ok? Lo mismo de adquirir una nueva maquinaria o solo rentarla por un tiempo determinado, ¿bien? Financiar el crecimiento de la empresa por un préstamo bancario, con la retención de utilidades, crear la fábrica, es decir, bueno, crear una empresa desde cero. Es importante hablar de esa formulación y evaluación de proyectos de inversión, de cómo pues, también la ingeniería económica permite aplicar las herramientas financieras necesarias, sobre todo también desde la evaluación económica, para concluir si un proyecto de inversión es factible o no en el tiempo. ¿Ok? Y esta última que dice, elegir entre dos procesos alternativos. Eso lo vamos a hacer en algunos ejercicios allá en el módulo 3, cuando ustedes tengan esa capacidad de valorar ciertas alternativas. Eso pasa mucho, ¿no? Nos llegan con presupuestos, mire, este es el sistema y tengo 3 sistemas, o hay 3 empresas que te ofrecen el mismo sistema con diversas características, y pues en función del costo, cómo podemos manejar o tomar la decisión de con cuál empresa me quedo. Entonces, eso es también lo que nos permite, facilita la ingeniería económica desde la elección de procesos alternativos. Allí se habla de procesos que son mutuamente excluyentes y procesos que no son mutuamente excluyentes. Los que son mutuamente excluyentes son aquellos que cuando tú seleccionas uno, rechazas automáticamente el otro. ¿Ok? Es decir, si me quedo con la empresa A, pues la empresa B y C no las voy a tomar en cuenta, o la empresa B, ¿sí? No la voy a tomar en cuenta, ya la rechazo. Y los que no son mutuamente excluyentes es porque puedo aceptar la empresa A, pero sin embargo no rechazar por completo las otras y seguir estudiando, o aceptar ciertos criterios de la A y solo contratar, por ejemplo, 2 servicios de la empresa A y los demás servicios con la B. ¿Ok? Es decir, hacer un índice en la selección de los servicios o productos que voy a adquirir con las diferentes empresas. ¿Sí? A eso es que se refiere cuando hablamos de proyectos mutuamente excluyentes o proyectos que no son mutuamente excluyentes. ¿Ok?
Bien, aquí hay algo importante que puede ser una pregunta del examen, ¿no? Es ¿por qué se tiene que pagar por el uso del dinero? Es una pregunta que nos podemos hacer y que nos deberíamos hacer, ¿ok? Y es que, bueno, desde la parte económica hay que entender que cuando yo utilizo dinero, pues eso tiene un valor para la persona que está recibiendo el dinero y también una desvalorización para el que lo utiliza, ¿no? Porque nosotros, si tenemos simplemente el dinero estancado, no lo manejamos, pues hay una pérdida de dinero por causa de la inflación, lo natural, es decir, el dinero pierde valor. Entonces, yo tengo que valorizar y tengo que pagarle a la persona de cierta manera, o a veces es implícito, está allí, pero tengo que pagarle a la persona que tiene el dinero, que maneja el dinero. Y es ahí en donde surge también el concepto de interés, porque es cuánto te tengo que pagar yo por prestarme dinero. Si yo te solicito X cantidad de dinero, pues yo tengo que pagarte una remuneración por ese dinero que te estoy entregando, ¿ok? Entonces, básicamente eso es una de las razones, la necesidad también de adquirir bienes y servicios, de comercializar, de intercambiar, ¿ok? Entonces, esa misma necesidad de nosotros adquirir productos, de satisfacer nuestras necesidades básicas, pues hacen que nosotros tengamos que pagar por el mismo uso del dinero. Ese pago, pues lo importante es considerar cómo hago yo también para que nos permanezca en el tiempo ese pago del uso del dinero, y es ahí cuando empezamos a enfrentar crisis financieras o económicas, sino entender que el pago que yo tengo por ese uso del dinero va a ser para aumentar mi patrimonio, o va a ser para crecer en el tiempo, o va a ser para mejorar en algún aspecto la empresa, ¿okay? Ya sea tecnológico, ya sea social, ya sea ambiental, estratégico. Entonces, ¿desde qué punto de vista nosotros vamos a mejorar la empresa, sobre todo por el uso del dinero? ¿Ok? Y bueno, aquí hay una frase que es un poco cruda, pero realista desde la ingeniería económica, y nos dice que una de las últimas razones es que si el hombre no tiene dinero y lo necesita, pues deberá pagar cierta cantidad por tenerlo. ¿Bien? Y digo en el sentido crudo porque es una frase que pudiésemos denominarla muy o 100% capitalista, ¿no? Dentro de este mundo económico y financiero, pero que tristemente es así, porque las empresas pues se manejan por fluctuaciones de dinero, todos nosotros nos manejamos por dinero, y pues hay que entender que el dinero del otro tiene un costo, ¿ok? Y eso es una de las principales, ¿no? Las fuentes de la razón. Ok, situaciones que no puede analizar la ingeniería económica. Es importante también estar claros la delimitación conceptual que tiene la ingeniería económica, porque tampoco es la salvadora de todo y va a venir a dar la respuesta a todos los problemas económicos que tiene una empresa, pues porque efectivamente tiene una delimitación, tiene ciertos parámetros que nosotros tenemos que aprender a manipular, ¿sí? Entonces dice: alguien podrá pensar, con justa razón, que se adquiere dólares y los guarda bajo un colchón, con la esperanza de que suceda el rumor de una devaluación de la moneda, que no está del todo alejado, pero pues siempre las probabilidades nos dicen que es muy poco que ocurra, ¿no? Habrá obtenido ganancias en forma inmediata. Es decir, lo que muchos pudiésemos hacer, pero al contrario, ¿no? Yo tengo bolívares hoy, compro dólares y sé que en el tiempo, pues, es muy probable que valga más el dólar siempre que el bolívar, y pues el dinero no se me va a devaluar, porque la mayoría de transacciones aún se están manejando en dólares, y entonces de esa manera, pues me respalda cuando yo vaya a hacer un intercambio, una transacción financiera o comercial, pues sé que voy a tener dinero, ¿no? Y no se me va a devaluar dejándolo solo en bolívar. Entonces ya allí pues hay esa parte de que he obtenido una ganancia, ya sea simplemente en el cambio que hay, o en la variación que hay en las tasas de cambio, o por lo más ideal simplemente pues no perdiendo con la devaluación del dinero. ¿Ok? Entonces nos dice: lo anterior invalidaría la declaración de que el dinero solo gana más dinero si se usa. ¿Ok? Y pues claro, eso es cierto, ¿no? Generalmente sí debería trabajarse más en el dinero, o nosotros pues al trabajar el dinero tener mucho más. Pero lo que realmente quiere conceptualizar es:
es que no es del todo cierto que si tenemos un dinero detenido vamos a perder, ¿no? Solo que todo dependerá de la visión financiera que tenga el autor propiamente o el empresario propio. Desde mi concepción, sí estoy seguro que nosotros pudiésemos, aplicando las técnicas necesarias, generar más dinero, invirtiendo más dinero, que simplemente tenerlo detenido. Ahora, no necesariamente perderemos dinero al tenerlo detenido, si sabemos también la estrategia específica de en qué moneda tener y en qué lugar tener ese dinero detenido. ¿Ok? Ok, entonces, fíjense aquí, vamos un poco abajo para que puedan leer mejor y sin entrar en detalles que no corresponden a la materia, ¿ok? Esta es una situación especulativa y si la persona compró $1.000 de evaluación, tendrá los $1.000, aunque en su país, en forma momentánea, tenga más dinero y por lo tanto más poder adquisitivo, situación que se compensa al poco tiempo. ¿Ok? Inversiones especulativas como la compra de dólares con la esperanza de una devaluación al corto plazo, la adquisición de grandes cosechas y su almacenamiento o ocultación con la esperanza de que suba el precio base o de que ese mismo intercambio entre la oferta y la demanda, que es lo que se conoce allí como la escasez, ocasione un aumento también en los precios, lo que haga entonces un aumento en las ganancias. Es decir, para ir concluyendo aquí en esta parte, ¿qué es lo que no maneja la ingeniería económica? Aspectos cualitativos de la cultura de cada país, que son creencias, que son mitos, que son razones a veces, o que son simplemente aspectos culturales dentro de la economía, que permiten de forma empírica tomar decisiones económicas. Eso es ahí en donde la ingeniería económica pues no va a permitirte analizar porque no hay criterio certero de probabilidad que te diga el comportamiento del dinero en un momento determinado. En cambio, cuando ya nosotros tenemos una planificación, tenemos técnicas y manejamos aspectos probabilísticos del comportamiento del dinero, pues ahí sí va a entrar la ingeniería económica, a apoyarte con las diferentes fórmulas, técnicas y procedimientos para que las decisiones que se tomen sean las más acertadas posibles, ¿ok? Pero sí es tener claro esto, porque sobre todo en la cotidianidad, en nuestro manejo, vemos algunas transacciones que pueden ser decisiones tradicionales, ¿no? Desde el aspecto económico, pero que sobre todo, y pues viendo el alcance del autor, de Gabriel Baca, nos comenta que las ve desde el punto de vista especulativo. Todas aquellas decisiones que tengan que ver con los aspectos especulativos, pues definitivamente no entran dentro del estudio de la ingeniería. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Hasta el momento ninguna, profe. Ok, entonces, lo que quiero que vean es que deben, del mismo modo, ir leyendo el libro, ¿sí? Van a ir leyendo el libro y hagan el análisis propio del libro. Las preguntas que van a estar en el examen son preguntas muy analíticas, preguntas que necesitarán aspectos académicos del libro, que podemos hasta citar, ¿ok? Para que ustedes respondan, pero posteriormente debe ir un punto de vista crítico de ustedes como futuros ingenieros, ¿bien? Entonces, aquí ya llegamos al concepto de qué es la ingeniería económica y cuál es su aplicación. Entonces, bueno, vamos a ver aquí, fíjense. Desde la parte de concepto, ¿no? Como generación de la ingeniería económica, pues simplemente podemos definirla como la rama de estudio de la ingeniería que se encarga de estudiar propiamente el comportamiento económico del dinero en el tiempo, ¿no? Y que su finalidad específica es ayudar en la toma de decisiones para que el dinero se convierta en más dinero. Eso es, en ciencia cierta, la ingeniería económica. Pero ahora, cuando nos vamos a la aplicación en específico, pues vemos, por ejemplo, entre ellas, el análisis, ¿sí?, de los costos de un área productiva, veíamos el mismo reemplazo de equipo, reemplazo de equipo involucrando ingresos e impuestos, ¿no? Creación de plantas o de empresas totalmente nuevas, analizar la inflación, que es muy importante. La ingeniería económica no te hace los cálculos totales, ¿no? O sobre todo contables de la inflación, porque ya eso es dentro de la contaduría pública, específicamente el análisis de inflación, donde vemos el ajuste por inflación en los estados financieros.
pero sí te ayuda a entender qué tanto se devalúa el dinero en el tiempo, o qué tanto se te va a devaluar el dinero en el tiempo, tomando una decisión de inversión. Esto sí es lo que te va a permitir ayudar la ingeniería económica. Porque recuerden que la inflación, al hacer esta variación en los precios, que generalmente va hacia el aumento, ¿no? Esa variación va a tender a aumentar. Entonces, el incremento de los precios, al hacer esa variación, pues te dice que estás perdiendo dinero. ¿Qué tanto dinero estás perdiendo porcentualmente? Eso lo puede ayudar a determinar la ingeniería económica, ¿ok? Así como también la toma de decisiones económicas bajo riesgo, entre otros. Y es ahí donde este concepto de riesgo económico también aparece. Y no es otra cosa que cuando nos hablen de riesgo económico es una probabilidad. El riesgo es una probabilidad de ocurrencia. Entonces, el riesgo económico es qué tan probable puede ser que yo acierte en una decisión económica. Y por eso al ver con bajo riesgo o alto riesgo o mediano riesgo, ahí me va a decir la ingeniería económica, miren, esta inversión es de alto riesgo, pero también estamos conscientes que si es una inversión de alto riesgo te puede generar alta ganancia, o una proporción de ganancia mucho más que la que tiene mediano riesgo o bajo riesgo. Porque la relación entre riesgo y ganancia, pues efectivamente es directamente proporcional. A mayor riesgo, pues vamos a tener ganancia. Y a menor riesgo, pues menor ganancia. Es ahí donde ustedes también tomarán la decisión de ver si aplican eso de ir a lo seguro y comenzar de a poco con un bajo riesgo y un bajo porcentaje de ganancia, pero que si eso permanece en el tiempo, pues por supuesto, y ustedes lo saben administrar muy bien, pues por supuesto va a crecer. O irnos, ¿ok? Al alto riesgo, generando una alta ganancia y entonces ver allí qué pasa con la decisión, ¿ok? Aquí hay otra de las preguntas que dice, ¿por qué cambia el valor del dinero en el tiempo? Se las dejo para que lo lean de cierta manera, reflexionen. Pero vámonos aquí ya a un resumen. Entonces, en un mundo cada vez más competitivo, ámbito de los negocios, es necesaria la ingeniería económica por dos razones fundamentales. Primero, proporciona las herramientas analíticas para tomar mejores decisiones económicas. Por supuesto que sí. ¿Ok? Y esas herramientas son las que ustedes irán desarrollando en el curso de la materia de forma muy elemental, sí, ¿ok? Y pues muy también puntual, ¿ok? Porque ya un curso específico de ingeniería económica se te puede ir más o menos 2 o 3 años, ¿no? Del estudio. Y es más, hay ya programas que están generándose desde el área económica. Entonces, aquellos que continúen en esta parte financiera y ya hagan un posgrado, ya sea de maestría o doctorado, pues se especificarán mucho más las diferentes herramientas que hay en el aspecto económico. Pero la idea de ustedes es que al menos conozcan conceptos básicos en esta primera unidad y posteriormente tengan algunos ejercicios elementales de cómo evaluar ciertos proyectos de inversión, ¿ok? En el segundo, pues nos habla de que esto se logra al comparar las cantidades de dinero que se tienen en diferentes periodos de tiempo. ¿Cuánto puedo tener de dinero hoy? ¿Cuánto dinero tendría en 5 meses? ¿Cuánto dinero tendría en un año? ¿Cuánto dinero tendría en 5 años? Y jugar con esas rectas de tiempo y entender entonces dónde estoy hoy, que es lo que denominamos valor presente en la ingeniería económica, y dónde voy a estar en 3 años, dónde voy a estar en 6 años, ¿ok? O al contrario, de dónde estaba en el pasado, dónde estoy hoy y a dónde voy a estar en el futuro si tomo una decisión económica en el tiempo, ¿no? Aquí hay unas preguntas y problemas. Más que problemas, pues son preguntas de razonamiento, preguntas que nos van a permitir, pues, de forma crítica, entender qué pasa, ¿no? Entonces dice, si usted tuviera una cantidad de dinero razonable, determine con argumentos válidos cuál sería el orden de su preferencia para invertirlo. Y ahí tienen 4 opciones. Dice, depositarlo en un banco suizo, comprar bienes raíces, instalar un negocio o comprar acciones en la bolsa de valores. Entonces, usted lo que deben hacer es ordenar. Sí, bueno, yo preferiría en primera instancia instalar un negocio, luego depositar en el banco suizo, luego comprar bienes raíces y luego comprar acciones. Pero ¿qué es lo importante después del orden? Expliquen por qué tomaron esa decisión. ¿Por qué van a invertir primero en la bolsa o van a instalar un negocio? Eso es lo que deberían practicar. ¿Okay? Y lo mismo, estas preguntas pudiese ser una pregunta para que ustedes desarrollen en el examen. Y así, pues hay varios criterios, ¿no? Suponga que usted ha trabajado para el gobierno durante 35 años y ya pienso retirarme, ya quiero jubilarme. Entonces, el gobierno nos ofrece 2 opciones, ¿ok? La primera,
le proporciona una cantidad en efectivo única, de acuerdo con la ley, pero no le otorga pensión de por vida ni le mantiene los servicios médicos. Como liquidación. Ya básicamente esto es más como lo hacen las empresas privadas. Te dan X cantidad de dinero hoy por tus 35 años y ya. Se rompió la relación, usted ve qué hace con ese dinero. Y la otra, pues, es que le otorgue una pensión mensual a su muerte y le mantiene los servicios médicos por el mismo periodo, ¿no? Por supuesto que la cantidad que me va a dar mensualmente, pues, va a ser inferior que a lo mejor lo que me dé con los 35 años en un solo. Y pues ahí ustedes dicen, o la pregunta es también, ¿en qué debe basarse para tomar una decisión adecuada? ¿Okay? A veces aquí no hay respuesta correcta o incorrecta. La respuesta correcta va a ser la que ustedes tomen fundamental con argumentos coherentes y lógicos. ¿Sí? Eso es lo importante allí. ¿Bien? Porque a lo mejor alguien me diría, bueno, yo me quedaría con la persona, yo me quedaría con esto, pero dependerá de algunos otros aspectos, ¿no? Si esa persona durante los 35 años que piensa retirarse no hizo más nada con su vida, pues es muy probable que a lo mejor pretenda quedarse con una pensión hasta su muerte porque no pretende hacer más nada, ¿ok? Ahora, desde la óptica económica, ¿qué es lo importante? Pudiese ser que si esa persona toma una gran cantidad de dinero hoy y la invierte en un proyecto que le va a generar mucho más dinero, pues terminaría generándole no solo bienestar a él, sino a su familia, que son los que están detrás, porque esa pensión es hasta su muerte. Y luego, ¿qué ocurre con su patrimonio? Entonces, esas son decisiones que hay que entender allí y pensar, ¿no? Habrán unas más, o decisiones mucho más ambiciosas que otras, pero sí es importante justificar cada una del porqué de las luces, ¿ok? Y bueno, entonces hoy íbamos a abordar esta parte de las generalidades de la ingeniería económica. En el capítulo 2 nos queda la parte de conceptos básicos y equivalencia del dinero a través del tiempo. Lo mismo, sí. Les invito a que ustedes lean. Esta es una materia en la cual tienen que leer bastante y analizar sobre este capítulo número 2. ¿Bien? Igualmente, si te están teniendo alguna duda, alguna inquietud de lo mismo que dice el libro, de lo que consiguen allí, ustedes pueden tomar un captura del párrafo, o me escriben, profe, no entiendo este concepto, no entiendo esta frase, y yo les puedo aclarar. Por supuesto, inténtenlo de hacer en esta semana. Recuerden que la evaluación es hasta el 11 de junio, y ese día pues ya se cierra esa primera prueba, ¿ok? Pero des en cuenta que aquí hay ejercicios muy prácticos, ¿sí? Que nos va explicando el autor desde lo más sencillo hasta lo más complejo en la aplicación, sobre todo de las tasas de interés, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, aquí. Vamos a revisar rápidamente esto. Dice, una persona va a una pequeña tienda que vende artículos para en la localidad donde vive y que requieren un televisor cuyo costo de contado es $12,000. Pero no disponemos de esa cantidad, por lo que solicita al vendedor que le haga un plan de compra a 6 meses, como cuando íbamos a Ciro Sánchez, cuando íbamos a esas empresas que nos daban ciertos créditos, ¿no? O a veces el crédito no nos lo daba la empresa, nos lo daba la tarjeta de crédito, nos lo daba el banco con crédito fácil, crédito planes, ese tipo de cosas. Entonces se financiaba, en este caso, a 6 meses. El vendedor le contesta que el plan que le puede ofrecer es el pago de 6 mensualidades iguales. Bueno, si usted lo quiere a 6 meses, vamos a generar 6 cuotas iguales, ¿no? La primera se haría al final del primer mes, después de la compra. Asimismo, le informa que el interés que le va a cobrar la tienda es del 3% mensual. El comprador solicita que se hagan el cálculo de cada cuota. ¿Ok? Entonces se le muestra el siguiente cálculo. Fíjense. Tenemos los $12,000, ¿verdad? Es lo que va a cancelar o lo que necesita para comprar ese televisor por 0,03, que no es otra cosa que la tasa de interés, 3%. Ese 3% entre 100 te da 0,03, ¿verdad? Por la cantidad de tiempo, por 6 meses. Entonces, te da $2,160 solo de intereses. ¿Okay? Es decir, adicional. Por lo que en cuánto te va a costar el televisor, te va a costar 14,160, como dice aquí, porque yo tengo que a los 12,000 que me costaba de contado, sumarle los intereses y eso te va a dar lo que se conoce como el valor final del préstamo, que no es otra cosa que el capital más los intereses. El capital tiene los $12,000, los intereses los $2,160, o sea que al final tú tienes que pagar $14,160. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, dividamos esos 14,160 entre 6 porque son cuotas iguales. Es decir, que ¿cuánto vas a tener que pagar al final de este mes? $2,360. Y así lo debes hacer
por un total de 6 meses para saldar tu deuda. ¿Ok? Básicamente, eso es un concepto esencial de tasa de interés y de cálculos de interés. ¿Ok? Aquí están los conceptos básicos también. Quiero que vean algunas. Esta es una tablita que dice que son los métodos de comprobación del resultado, para que ustedes vean pues, cómo realmente en los 6 meses se llega en el tiempo a pagar un préstamo, ¿okay? O si realmente se cumple el pago del préstamo, o también entender si ya hice mi primer pago, cuánto me falta por pagar, cuánto he pagado en intereses y cuánto he pagado de capital como tal, ¿ok? Bien, aquí está el método de comprobación de resultados. Aquí hay un desarrollo de la fórmula que rige la base fundamental de la ingeniería económica. Bien, y es importante entender qué significa cada una de estas letras, ¿no? P es la cantidad depositada, I minúscula es el interés, F mayúscula es el valor final o la cantidad en el futuro. N se habla de que son los periodos de tiempo, ¿ok? Y de esa manera pues podemos calcular ciertos valores aquí como ustedes observan. Sí es importante que revisen esto, por favor, pero recuerden que para esta evaluación solo van aspectos teóricos, ¿sí? Entonces solamente va la teoría de lo que ustedes pudiesen entender, no como tal el desarrollo de ejercicios, pero sí los aspectos teóricos, ¿bien? Entonces básicamente estos sí son ejercicios de demostración hasta ver cómo se llega a la P. Igualmente en las demás unidades, pues ahí sí vamos a ir desarrollando estos aspectos matemáticos de cómo poder calcular el valor presente, el valor futuro, los mismos periodos, qué representan los periodos, pero es importante que manejamos o que tengamos claro al momento los conceptos básicos. ¿Okay?